Frontera Global. Ya es momento de revisar noticias internacionales, pero profundizando en un tema en esta sección Frontera Global. Estamos con Andrea Aguilar. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Iniciamos hoy nuestra Frontera Global hablando de esta cepa andina, de todo lo que se ha conocido en los últimos días también, en cómo se han llevado a cabo las investigaciones. Vamos a pasar de inmediato a nuestro planar para ver en cuántos países, Pati, se está identificando esta cepa y además de esto también la aclaración. Recordemos que son apenas cerca de 12 países los que se están presentando y de hecho hace minutos la Embajada de Israel acaba de hacer una declaración en la que aclara que no hay como tal una cepa chilena. Aseguran ellos que se debe a un error que efectivamente se identificó en una ciudadana que había viajado a América Latina, una ciudadana proveniente o de Israel, y que se había identificado justamente esta cepa, la cepa C37, y que ellos por error calificaron esto como una cepa chilena, que no hay como tal ese concepto de cepa chilena. Claro, ayer ya la subsecretaria Daza había adelantado algo que probablemente lo que había ocurrido era que alguna persona que hubiese pasado por acá, por nuestro país, había llegado allá y no tenían detectada esta variante y por eso le habían hablado de una variante chilena, pero ahora ya el desmentido es oficial. Claro, y es oficial y además proviene de un diálogo que hubo entre el ISP y también las autoridades sanitarias en Israel, que conjuntamente pudieron descartar que se tratara de una cepa chilena. Es más que todo un tema de etiquetado y por eso se produjo este error. Ellos aseguran que no hay ninguna cepa que esté calificada como chilena, pero que sí era la cepa C37, que justamente les vamos a explicar en estos momentos en qué consiste y cuál es la información que hay al respecto. Recordemos, Pati, que es una cepa que se había dado identificada inicialmente en Perú, que de momento se habla que hay un rápido crecimiento tanto en Lima como en Callao. Es en esas dos zonas en donde empieza a identificarse, pero la tercera zona en donde empieza a generar preocupación es algunos genomas que pueden ser identificados también en Santiago. Y aparte de eso, recordemos que en Lima y en Callao al menos el 40.6% de los genomas que estaban siendo analizados fueron de esta cepa, la C37, que según nos explicaba justamente el doctor que estuvo al frente de esta investigación, el doctor Pablo Sukayama, que es microbiólogo y que estuvo liderando todos estos estudios, había cierta preocupación, pero todavía se trata de una cepa que, como lo dijo en su momento la subsecretaria Paula Daza y también la Organización Mundial de la Salud, esta cepa es una cepa de interés, pero no de preocupación. Hablemos justamente y veamos qué nos respondió este experto sobre el origen de la cepa andina. Lo único que sabemos es que el primer caso reportado de este que ahora se conoce C37 ocurre en Lima aproximadamente el 20 de diciembre de 2020. Y el primer caso fuera de Lima es asociado a Santiago alrededor del 20 de enero y luego en Estados Unidos unos días después. Para comprobar esto y confirmar el origen, vamos a requerir procesar cientos de muestras adicionales y regresar a los bancos y muestrear lo que había en octubre, noviembre, diciembre para poder determinar mejor cuál es el lugar y el momento del origen de esta variante. Son estudios, como lo menciona este doctor que ha liderado esta investigación en Perú, son preliminares, todavía esto no indica que la cepa sea más contagiosa o más peligrosa, pero sí comparte algunas características preocupantes con la cepa del P1, que es la que se ha identificado en Brasil, que podría de hecho hacerla un poco más resistente a las vacunas. Sin embargo, se trata de investigaciones que están en esos primeros estadios, que de hecho todavía no están reconocidas por pares, sino que simplemente se subió la investigación a uno de los centros en internet en donde se comparten este tipo de hallazgos y aparte de eso empezaron a generarse otros núcleos de estudio en otros países. Pasemos a revisar nuestro planar también para ver cómo se está avanzando en esta cepa en otras partes de América Latina. Particularmente tenemos para analizar el caso de Argentina, que tiene 49 casos ya identificados de la cepa andina, que es, como lo mencionaba también las autoridades acá en Chile, un linaje, no es como tal una cepa, sino proviene de este B11 que ha estado ya en varias partes del mundo, que se había identificado desde principios de la pandemia y aparte de eso que podría evadir los anticuerpos, que es lo que realmente hace peligrosa esta cepa andina, como se la ha denominado. Ya, pero en el fondo eso de que sea un linaje es que
en términos bien simples, es como que la modificación es menor la que ha sufrido, que si estuviéramos hablando directamente que el de la resto cepa. de las cepas que están identificando en Brasil, en Reino Unido, en Sudáfrica, tienen una cantidad de mutaciones que las hacen más resistentes a las vacunas, que hace que sean más contagiosas o más peligrosas, pero en el caso de la cepa andina lo que se ha dicho es simplemente que comparte algunas mutaciones y por eso es que han dicho que es una variante de interés, pero no de preocupación. Analicemos también el caso de Ecuador, que ha sido uno de los centros también de estudio de esta cepa andina. Hablamos con el doctor Paul Preciado, que es investigador de la Universidad de San Francisco de Quito, y él nos mencionó cómo se está llevando a cabo y también qué se puede esperar para el resto de América Latina, que se enfrenta también a un pico importante de contagios en varios países, y si se puede o no relacionar esta cepa andina con el pico que se está presentando en varios países. Repasemos parte de su entrevista. Como esta C37 es una variante de interés aún. Obviamente esto puede cambiar en relación a si es que empezamos a ver un aumento acelerado justamente de los contagios en nuestros países. Recién se ha reportado hace una semana y además de eso recién estamos viendo justamente estos casos que van en aumento. En unas 2-3 semanas veremos justamente cómo va la tendencia con esta variante. Recordemos también, Pati, que se está presentando estos casos inicialmente en otros países, en Europa, en Francia, en Alemania, también en países de Oriente Medio, como es el caso de Israel, que había identificado erróneamente esta cepa andina como la cepa chilena y que hace entonces hoy la aclaración, y con eso terminamos nuestra frontera global sobre este tema.